quiero compartirles un pequeño tema de la iglesia y el falso mormón. A veces estoy un poquillo preocupado, a veces tal vez no sé si la exagere, pero estoy un poquito preocupado que las sectas se están extendiendo y tenemos nosotros que descubrir la verdad y conocer la verdad y descubrir cuál es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia única que Él ha fundado y que no ha autorizado a nadie más para hacer otras iglesias. Por eso viene desde ahí la desbandada, ¿verdad? Cuando alguien tiene una iniciativa, una creatividad por ahí de repente, ¿verdad? Y se pasan por ahí a lo mejor fundando algunas iglesias que no son las iglesias de Jesucristo. Primeramente recordemos que Jesucristo dejó una sola iglesia, una solita, y ya nadie autorizó para que hiciera otras iglesias. Esto lo encontramos en Mateo 16:18. Y ahora te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Esa es la iglesia que va a perdurar hasta el fin de los tiempos. Una iglesia que no va a ser vencida por nadie. Una iglesia que estará presente en el mundo para los hijos de Dios. Esa única iglesia. Pero también vemos que nuestro Señor Jesucristo reunió a sus 12 apóstoles y los envió a predicar, poniéndoles una condición, diciéndoles: enseñen lo que yo les he enseñado. No vayan a enseñar otra cosa. Por eso cuando alguna secta u otro grupo religioso pretende enseñar una cosa diferente de lo que siempre la iglesia ha enseñado, entonces esa no es la iglesia de Jesucristo. A veces las sectas o los protestantes pretenden enseñarnos o pretenden decirnos que han descubierto el hilo negro, ¿verdad? Pero pues no, la verdad de Jesucristo, ¿verdad? Siempre la ha conservado en su santa iglesia. Por eso Jesús envió a sus santos apóstoles desde un principio para bautizar y predicar. Y nuevamente les garantiza que va a estar con esa iglesia fundada sobre los apóstoles. Eso lo encontramos en Mateo 28, 18, 20. Jesús se acercó y les habló así: me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Nuestro Señor Jesucristo, al dejar una sola iglesia, siempre buscó, y el deseo de Él es que esa iglesia que Él ha dejado luche, busque por la unidad. Cuando no se busca la unidad, entonces pues más bien habrá una división, y sabemos que la división no es de Dios, la división es del diablo, la división es del enemigo. La unidad, el orden y el respeto a la verdad y a la enseñanza de Jesucristo que dejó a sus apóstoles será única, y eso lo encontramos entonces, ese deseo profundo de Dios y el trabajo o una encomienda a nosotros por trabajar por la unidad. Juan 17, 21. Que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo siempre ha tenido presente la unidad a través de los siglos, como lo hemos escuchado, ¿verdad? Pero también encontramos en los Hechos de los Apóstoles 1, 13, 14, donde la iglesia permanecía unida a los apóstoles y en unión con María la Virgen. Hay muchos grupos sectarios que odian a la Virgen María, la rechazan, la expulsan de la oración. Encontramos entonces que desde un principio esa iglesia de nuestro Señor Jesucristo permanecía unida en la oración, pero en compañía de María su madre, porque dice el texto que había otras mujeres. Si hubiera sido una mujer común como las demás, hubiera dicho y las mujeres. Sin embargo dice mujeres y María su madre, o sea que a María la pone aparte, la nombra de una manera especial, destacando su presencia en la iglesia. Eso lo encontramos entonces en Hechos 1, 13, 14. Entraron en la ciudad y subieron a la habitación superior de la casa donde se alojaban. Allí estaban Pedro, Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago hijo de Alfeo, Simón el Celotes
y Judas, hijo de Santiago. Todos ellos perseveraban juntos en la oración, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. La verdadera iglesia, los verdaderos cristianos permanecen en la iglesia de Jesucristo. El verdadero cristiano es el que respeta y acepta la iglesia que Jesucristo dejó, pero también en compañía de María su madre, pero también conservando y respetando la enseñanza que fielmente los apóstoles han transmitido de generación en generación. Encontramos entonces ese primer momento donde se les llama cristianos a los discípulos de Jesucristo, pero cristianos que aceptan la iglesia que Jesucristo dejó. No decir que un cristiano es el que cree en Cristo nada más, pero no acepta la iglesia de Jesucristo. Eso es una contradicción. El verdadero cristiano acepta orar junto con María la Virgen, como escuchamos, pero también acepta la enseñanza de Jesucristo y acepta esa única iglesia que Jesucristo nos dejó. Encontramos entonces este primer momento en Hechos de los Apóstoles 11:26. Y apenas lo encontró, lo llevó a Antioquía. En esta iglesia trabajaron juntos durante un año entero, instruyendo a muchísima gente. Y fue en Antioquía donde los discípulos por primera vez recibieron el nombre de cristianos. Recuerda que es importante conservar la fe, conservar la unidad, recibir un solo bautismo, porque de repente hay algunos grupos religiosos que no son de la iglesia católica o protestantes, más correctamente que es el nombre propio de ellos, protestantes, ¿verdad? Porque como he dicho en otra ocasión, vemos entonces San Pablo que nos recuerda que somos llamados a vivir en la unidad, que somos llamados a vivir una sola vocación dentro de su iglesia, un solo bautismo, una sola fe, un solo Señor, un solo Dios y Padre. Porque de repente, si te vas a otro grupo, ¿verdad?, te van a decir, mira, el bautismo de la iglesia no vale, no cuenta, ese no sirvió, acá te vamos a bautizar, ese es el verdadero. Mentira. Eso significa entonces, ¿verdad?, división. Eso nos lo recuerda entonces el apóstol San Pablo cuando escribe a los cristianos de Éfeso. Efesios 4, del 4 al 5. Un solo cuerpo y un mismo espíritu, pues ustedes han sido llamados a una misma vocación y una misma esperanza. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. La Sagrada Escritura, como nos recuerda el apóstol San Pablo cuando escribe a Timoteo, nos dice que la Sagrada Escritura es suficiente para encontrar la verdad, encontrar la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, porque puede haber algún otro grupo que te diga, mira, tú tienes tu Biblia, vamos a utilizar la Biblia, pero vamos a utilizar también el Corán. No, pura Biblia, pura palabra de Dios. O alguien te puede decir, mira, la palabra de Dios, pero aquí te traigo la atalaya. No, únicamente la palabra de Dios. O alguien te puede decir, sí, aquí está la palabra de Dios, pero aquí te traigo el libro del Mormón. No, únicamente palabra de Dios, porque si no, entonces van a ser enseñanzas que van a contradecir la correcta enseñanza que hemos recibido de la iglesia a través de la historia, y que herencia, ¿verdad?, que hemos recibido de los apóstoles de parte de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo encontramos entonces, que la palabra de Dios es útil para enseñar, para educar en la fe. Segunda de Timoteo 3:15, 16. Además, desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras. Ellas te darán la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. Pues también ellos de manera especial agregan el libro del Mormón como un complemento, pero pues a veces, por lo que he platicado con algunos de ellos, parece que le dan más importancia lo que dijo o lo que dice ese libro del Mormón más que a la palabra de Dios, y eso es un error. Por eso entonces, ¿verdad?, José Smith, que fue el fundador de esta secta, los mormones, así como los conocemos, ¿en qué se funda él? Para decir que el libro del Mormón es muy útil, inclusive para interpretar a la misma palabra de Dios. Él dice que hubo un ángel que se le apareció y que le inspiró ese libro,
y que por lo tanto ese libro es muy importante para comprender la palabra de Dios. Pero allá ahí viene una enseñanza contraria a la misma voluntad de Dios. Por eso entonces encontramos que Cristo mismo ha cerrado el tiempo de los profetas, porque para los mormones José Smith dicen que es un gran profeta para ellos, pero encontramos que Jesús mismo nos dice: antiguamente se hablaron por los profetas, pero en estos tiempos ya no se habla por los profetas, ahora habla por medio de Jesucristo. Eso lo encontramos en Hebreos 1:3. En diversas ocasiones y bajo diferentes formas, Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas, hasta que en estos días, que son los últimos, nos habló a nosotros por medio del Hijo, a quien hizo destinatario de todo, ya que por él dispuso las edades del mundo. Él es el resplandor de la gloria de Dios y la impronta de su ser. Él, cuya palabra poderosa mantiene el universo, también es Él que purificó al mundo de sus pecados y luego se sentó en el cielo a la derecha del Dios de majestad. Nuestro Señor Jesucristo inclusive le marca en un momento de su vida pública, dice que el profetismo se cerró, ya no hay más profetas. José Smith y otros profetas son falsos, según la palabra de Dios. Esto lo encontramos que Jesús pone un tope al profetismo antiguo y lo cierra con Juan el Bautista. Lucas 16:16. La época de la ley y de los profetas se cerró con Juan. Desde entonces se está proclamando el reino de Dios y a todos les ha llegado la hora de conquistarlo. Tiempo de profetismo cerrado con Juan el Bautista, nos dice. Tengamos también cuidado, porque de repente alguien dice: pero es que yo tuve una inspiración, un ángel me habló, tuve un sueño. Cuidado, puede ser peligroso. El diablo es muy tramposo, el diablo es muy mentiroso, el diablo se disfraza de ángel de luz, es el maestro de la mentira, de la farsa. Por eso entonces encontramos que San Pablo escribe a los Corintios y les dice: el ángel se disfraza de luz y sus mensajeros, sus enviados, sus ministros se visten de bien y de justicia para también engañar. Eso lo encontramos entonces en 2 de Corintios 11, 14, 15. Y no hay que maravillarse, pues si Satanás se disfraza de ángel de luz, no es mucho que sus servidores se disfracen también de servidores del bien, pero su fin será el que se merecen sus obras. San Pablo nos recuerda también que la fidelidad del Evangelio, la palabra de Dios, es importante para nuestra salvación. Por eso él decía: si alguien viene a enseñarles un evangelio diferente del que les hemos enseñado, sea maldito. Los mormones traen un libro que dice, el mormón, otro testamento. Dicen, otro testamento. ¿Y qué es lo que dice el apóstol? Dice, no hay otro evangelio. Si alguien sale con otro evangelio, otro cuento que no es la palabra de Dios, maldito sea. Así lo escuchamos en Gálatas 1, del 6 al 9. Me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio, pero no hay otro. Solamente hay personas que tratan de tergiversar al evangelio de Cristo y siembran confusión entre ustedes. Pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniese a evangelizarlos en forma diversa a como lo hemos hecho nosotros, yo les digo, fuera con él. Se lo dijimos antes y de nuevo se lo repito: si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, maldito sea, anatema. Por eso es importante entonces la fidelidad a la palabra de Dios que hemos recibido a través de los siglos.
La iglesia es la que siempre ha estado en todo el tiempo desde el principio, desde que la fundó nuestro Señor Jesucristo. Y como les había platicado la otra vez, buscamos en cualquier enciclopedia importante en la vida, nos damos cuenta por la historia que la iglesia católica, la de Jesucristo, ha estado siempre. En cambio, otras iglesias, otras sectas encontramos, sabemos cuándo empezaron, dónde empezaron, y que no son entonces la iglesia que dejó nuestro Señor Jesucristo.